Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves. Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este miércoles 5 de junio de 2013. Hoy en directo en la tarde porque comenzaron desde el fin de semana las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. Recuerden que cuando eso pasa, cuando estamos en sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo, nuestro programa que habitualmente es a las 11 de la mañana, se pasa el directo a las 3 de la tarde, que es un horario que utilizamos habitualmente para las retransmisiones. A propósito de eso, recuerdo que por esa razón, porque hoy estamos en la tarde, es que la doctora Beatriz Burgos no nos puede acompañar en esta jornada. Tenía actividades previamente establecidas, agenda copada de trabajo por las tardes, entonces no pudo acompañarnos. Les manda muchas saludes y les manda decir que mañana estará aquí a partir de las 11 de la mañana con el consultorio abierto. Que no esté la doctora Beatriz no significa que no vamos a atender hoy a todos ustedes. Vamos a hablar hoy de esquizofrenia. La línea está disponible 441-2100 y nuestro invitado será el doctor Andrés Rangel, médico psiquiatra. A él le pueden hacer consultas del tema puntual de esquizofrenia que vamos a desarrollar hoy, o si tienen pues otras situaciones para consultar en el tema de la salud mental, valdría la pena que no se quedaran con las ganas de llamarlo. 441-2100, esa es la línea telefónica, pero ustedes saben muy bien que siempre en este programa pueden participar también en redes sociales. @Salud Medellín, la cuenta en Twitter y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Publiquen en el muro, hagan comentarios, preguntas, reflexiones a propósito del tema del día y con mucho gusto los vamos a atender. Voy a permitirme, antes de saludar al doctor Rangel y de hacer una corta introducción, porque quiero aprovechar su presencia en el programa para desarrollar muy bien el tema, leer un asunto con el que nos encontramos de salud mental que yo creo que es clave y que es muy importante considerar. Dice, la salud mental depende también de nuestro estilo de vida, de la calidad de las relaciones afectivas, de nuestra capacidad de amar y aceptar a los demás, de dar y recibir confianza y apoyo, de nuestra tolerancia y nuestra comprensión hacia uno mismo y hacia los demás. Es una definición del contexto de salud mental que, pues de aplicarse, sería muy útil seguramente para superar estas enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Y hablamos de esquizofrenia, y de ella dice la Organización Mundial de la Salud que, aunque no hay una estadística certera, el promedio de presencia de prevalencia en el mundo es entre el 1 y el 1.5 de la población. Y es una enfermedad que lo que hace básicamente es trastocar la realidad de la persona que la padece. Quédense con esa definición tan sencilla, tal vez muy simple, porque ya el doctor Rangel pues, nos ayudará a entenderla un poco más y a definirla completamente. Doctor Andrés Rangel, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Buenas tardes, Felipe, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy alegre de estar aquí acompañándolos en el programa. Y a nosotros de tener la oportunidad de que esté con nosotros, de resolver y que conversemos de este tema, pero sobre todo que tenga la oportunidad, y se lo agradecemos mucho, de atender a nuestros televidentes. El doctor Rangel es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia actualmente, y además por eso lo hemos convocado y vamos a hablar un poco de eso. Está en una investigación que se denomina Psicoeducación en Esquizofrenia. Es una investigación que hace la Universidad de Antioquia en compañía de la clínica Samein. Él también ya nos va a detallar un poco más del asunto. El doctor Rangel es de Bucaramanga y aprovecho ese dato para contarles que a quienes no les llegue la señal por cable o por satélite pueden sintonizar Telemedellín, toda su programación y este programa Medellín Ciudad Saludable simplemente ingresando a www.telemedellin.tv. Les voy a mostrar el portal que por aquí lo tengo. Ese es el portal www.telemedellin.tv. Ven este margen superior derecho, señal en vivo, simplemente se van, clic ahí y se abre la programación tal cual la estamos pasando, es decir, en directo. ¿Para qué es esta información? Pues para que ustedes recomienden nuestra señal y este programa que es tan útil, que es un consultorio permanente a familiares y amigos que están en otras regiones colombianas, como en Bucaramanga, la tierra del doctor Rangel, o en todos los rincones del mundo, www.telemedellin.tv. Acabo, doctor Rangel,
de sintetizar de una manera muy simple tal vez, y tal vez no muy apegada a la descripción real, qué es esquizofrenia. Y le propongo que empecemos por ahí. Entreguémosle a los televidentes detalladamente como el marco conceptual de la enfermedad para que partamos de ese punto. ¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, voy a empezar diciendo, Felipe, que en realidad la definición que usted dio no se aleja mucho a lo que en la psiquiatría consideramos la esquizofrenia. En términos generales es una condición médica, y en esto quiero hacer mucho énfasis, médica y psicológica, en el que la persona que la sufre padece este trastorno de la realidad que usted ha nombrado. No solamente el trastorno de realidad, también muchas otras cosas, como una apatía permanente, una dificultad para hacer sus actividades diarias, una pérdida del interés por sus objetivos y metas de la vida. Pero lo principal sí es esta alteración de la realidad en lo que el sujeto o la persona que sufre la enfermedad por momentos parece perder la capacidad de entender correctamente lo que pasa alrededor suyo o de las situaciones de la vida diaria. Es muy frecuente, lo que usted dice es muy cercano a las cifras que en psiquiatría consideramos reales, puede estar entre el 1, el 1.5%, algunas partes del mundo puede ser más o menos, pero es un tema que se maneja de una forma oculta en la sociedad, por lo que no es tan frecuente que la gente hable abiertamente del tema. Que eso, por cierto, es algo que en psiquiatría invitamos mucho, a entender de una manera abierta y tranquila lo que en realidad es este tipo de enfermedades. Pero doctor Rangel, cuando decimos que se trastoca la realidad, que se pierde como la conexión con la realidad, ¿qué pasa? ¿Es normal entonces que se escuchen voces, se vean personas, objetos que no están ahí en el contexto? Cuando decimos se trastoca la realidad, ¿qué es lo que sienten o qué les pasa a esos pacientes? Bueno, Felipe, lo primero que voy a decir es que no es normal. Es decir, si una persona, digamos en su casa o en sus actividades diarias, empieza a experimentar eso, es un primer signo de alarma para solicitar ayuda. Sin duda, escuchar voces, ver objetos que otras personas no pueden percibir, o tener ideas que no son, digamos, comunes, es un signo de alarma para cualquier persona. Ahora, cuando decimos que se trastoca la realidad, nos referimos a que la realidad de ese sujeto no es precisamente la misma que percibimos otras personas sin la condición. Son dos aspectos fundamentales que son clásicos de la esquizofrenia. Por un lado, lo que llamamos delirios, que son ideas o creencias que no son tan reales o que son falsas. Por ejemplo, ser uno perseguido constantemente por personas no identificadas, que es una especie de persecución, o tener ideas de ser amado por una persona famosa, a lo mejor Felipe, ¿cierto? Y entonces esa creencia que para los demás no es real, para la persona es real, y la vive con una realidad, a pesar de que de pronto otras personas intenten demostrarle lo contrario. Eso sería un delirio. Y las alucinaciones, que es lo que ya nombraste, que es tener percepciones exteriores por lo general que no están ahí o que otras personas no pueden percibir. Por ejemplo, las voces, que es de las más frecuentes, o olores también puede pasar. Esa sensación de ser perseguido, de ser acosado, de ser observado, hace parte entonces de uno de los síntomas, de uno de los signos de la enfermedad. Es decir, ¿la paranoia hace parte también de la esquizofrenia o es otra condición mental? Es correcto. Por término general puede hacer parte de la esquizofrenia. Ahora, no es la única enfermedad que lo produce, por eso hago la aclaración. Es importante para el público que sepa que de percibir síntomas o una situación como esta que estamos describiendo, debe pedir ayuda con su médico. Es muy importante no dejar pasar el tiempo. Si fuese la esquizofrenia, se le puede dar un tratamiento, o si fuera otra enfermedad, también se le dará el debido tratamiento. Pero de la esquizofrenia sí es una característica muy frecuente. Esas alucinaciones, esa sensación de persecución, esa ver objetos o personas, escuchar voces, ¿es una característica para todos los tipos de esquizofrenia? O sea, ¿siempre se presenta o hay manifestaciones que son diferentes a esto que estamos relatando? Bueno, entraste en un tema un poco más delicado. Estás afirmando que hay tipos de esquizofrenia. Eso se está investigando mucho. Creemos que sí. Y que hay un pequeño porcentaje de gente, no es la mayoría, que sí pueden tener esquizofrenia sin presentar esos síntomas. Eso sí puede suceder. Sin embargo, digamos que en términos general, la mayoría de los pacientes en algún momento de la enfermedad van a sentir ese tipo de síntomas. Doctor Rangel, ¿usted cree que el común de la población sabe qué es esquizofrenia o tiene claro los síntomas y los signos de la esquizofrenia?
No, como te comenté en un principio, tal vez es un tema que se maneja con mucho, a veces vergüenza, a veces temor. Y también es un tema que en la práctica psiquiátrica sabemos que tiene como una frontera con otros temas también culturales, como las creencias religiosas, Hay tabú la también espiritualidad. ahí. Sí, eso a veces limita un poco pedir ayuda y entender con profundidad la enfermedad. Porque usted imaginará que uno, de pronto en su vida diaria, si un familiar de uno afirma escuchar voces o ver cosas, uno por sus creencias pensará en primera instancia en fantasmas o en posesiones, y eso limita un poco. Sería ideal que la gente tuviera un poco más de conocimientos, sobre todo para pedir ayuda temprano. Mire, se lo pregunto porque en este programa hacemos un ejercicio que es bien interesante y es consultarle a la gente como una especie de termómetro que tenemos para saber qué tan claros tienen estos asuntos, si conocen o no de estas enfermedades que trabajamos en Medellín Ciudad Saludable. Pues le preguntamos a la gente qué sabe de la esquizofrenia, si la conoce. Esas fueron las respuestas que nos dieron y le pido el favor que las veamos con atención para que luego podamos también comentarlas. Esquizofrenia es un desorden mental, una enfermedad que le hace ver cosas que no existen y comete muchas locuras. Es un trastorno en el comportamiento, puede ser de origen genético y hay personas que la pueden desarrollar en el transcurso de su vida. Es un desorden mental en donde una de las características es que la persona se sale de la realidad. La esquizofrenia es un estado mental, es una desorganización, problema mental en el cerebro, pues son estados en los cuales la persona de un momento a otro pues, se descompone mucho, se vuelve irascible. La esquizofrenia son desórdenes como de actitud. Puede estar bien y de un momento a otro estar mal. Una enfermedad mental que te puede alucinar. Es una enfermedad mental donde la gente tiene como alucinaciones y no es capaz de socializar bien con la gente. Es una enfermedad mental, es un trastorno que se caracteriza por cambios de personalidad. Una persona puede ser agresiva o pasiva, a veces amanece triste, estado de ánimo prácticamente es lo que he escuchado. Mire, doctor Rangel, que de cierta medida los televidentes o los ciudadanos que encuestamos o con los que conversamos del tema, pues tienen una noción y esa noción va relacionada a esa distorsión de la realidad, ese alejarse de la realidad que tiene el paciente. ¿Cómo le pareció? No, en realidad unas respuestas muy buenas. Por lo que pude apreciar de los entrevistados, tienen algún conocimiento sobre la enfermedad. Tal vez hay dos cosas fundamentales que aprovecho de los comentarios para hacer claridad. Una es que a veces se piensa que quien tiene la esquizofrenia lo hace de forma voluntaria, es decir, que ellos son capaces de controlar o no a voluntad lo que están haciendo. Y muchas veces en realidad precisamente se ha perdido esa capacidad de control y por eso es lo importante de la ayuda médica. Y lo segundo es que no es un problema de personalidad, eso va como dirigido a lo mismo, no es porque ellos sean así, es una enfermedad que de recibir un buen tratamiento, un buen porcentaje de pacientes quedan como si estuvieran muy estables o incluso ellos perciben estar curados. Uno de los últimos testimonios, tal vez el último, nos hablaba de los estados de ánimo cambiantes, de la persona que pasa de la euforia a la tristeza. ¿Tiene que ver también con la esquizofrenia o eso es más bipolaridad o es otra condición? Bueno, a ver, hay un aspecto importante y es que las personas que padecen esquizofrenia están con una enfermedad que altera mucho su calidad de vida, que los limita para hacer sus cosas de la vida diaria, de no recibir un buen tratamiento. Y eso puede hacer que puedan percibir momentos de depresión y de tristeza, como lo percibiría tal vez usted, Felipe, o yo, de estar ante un problema muy serio en la vida o una enfermedad. Sin embargo, esto de euforias y depresión sí es mucho más frecuente en lo que llamamos la enfermedad o el trastorno bipolar. Tiene usted razón. Es otra condición independiente que a veces da dificultad a hacer diferencia, pero que en psiquiatría, digamos, les hemos dado a uno un cajón y al otro cajoncito aparte.
Muy bien, de lo que hemos conversado ya tengo varias preguntas, pero quiero hacer primero una ronda por redes sociales para revisar qué estamos trabajando ahí en este momento y empiezo por el Facebook. Si quieren participar por Facebook, lo pueden hacer. Nuestro portal es Medellín Ciudad Saludable, nuestra página. Primero recordar la jornada, falta todavía mucho tiempo, es decir, 20 y tantos días, pero tenemos que insistir, además ayer hablamos de este tema, el tema de la vacunación y el eslogan, si tengo todas las vacunas, mi vida está protegida. Jornada especial el sábado 29 de junio en todos los centros de salud de Medellín. La red entre la pública y la privada, pues como les contaba y les he dicho varias veces, son más de 100 puntos, es decir, no hay excusa. Información que hemos pegado en nuestro muro durante este año. En la ciudad de Medellín se han reportado por vigilancia Centinela 264 casos de enfermedad similar a la influenza. Es que tenemos un rebrote interesante y complicado que tenemos que atender. El tema también lo vamos a desarrollar aquí. El año anterior se reportaron un total de 719 casos y ahí puede verse mucha más información. ¿Qué más tenemos en Facebook? A partir de hoy, bueno, esto se los comenté al inicio del programa, la emisión de nuestro programa los días miércoles será a las 3 de la tarde por las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. Si quieren participar en Twitter también, @saludmedellín. Corpoblado ya nos está siguiendo. Vamos llegando a los 2.700, en busca de los 3.000 seguidores. Ahí vamos. @saludmedellín realiza acciones para identificar lugares no autorizados donde se realizan procedimientos que pongan vidas en riesgo. Esta es la campaña que estamos haciendo de evitar riesgos con las cirugías plásticas. Salud Medellín, ese es nuestro Twitter, también nuestro Facebook, para que participen ahí o nos llamen 441-2100. Aprovechen la presencia del doctor Rangel. Estamos hablando de esquizofrenia. Si usted tiene una pregunta, un comentario, una duda, quiere hacer algún aporte, 441-2100. Voy a intentar retomar algunos elementos, doctor Rangel, que quedaron pendientes. Y es que en la descripción que le pedí de la enfermedad de la esquizofrenia, usted hace una distinción muy clara. Es un asunto médico, también psicológico, pero de presente pone que es un asunto médico. Es decir, hay desequilibrios bioquímicos, hay situaciones biológicas que no están funcionando bien que permiten que se presente la esquizofrenia. Sí, es correcto, Felipe. Precisamente la mayor cantidad de avances que se ha dado en la esquizofrenia en los últimos 10 o 20 años ha sido en búsqueda de los problemas cerebrales de la esquizofrenia. Y uno de los problemas que se ha podido demostrar es precisamente esa alteración bioquímica de la que hablas en lo que llamamos los neurotransmisores o los mensajeros del cerebro. De ahí que también los principales tratamientos que han podido aparecer en los últimos años intentan modular un poco esa alteración bioquímica, esa alteración cerebral. Eso por un lado. Y por el punto de vista psicológico, ¿hay traumas, experiencias, formación, personalidad que lleva a la esquizofrenia o se tienen que juntar? A ver, ahí sí debemos hacer una diferencia. El modelo actual de la medicina percibe la esquizofrenia como de origen biológico, de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación, como lo dijo uno de los entrevistados, entre una predisposición de genes, de una condición con la que se nace y de unos aspectos que también se han detallado muy bien de sobre todo los primeros momentos de la vida, del parto, del cuidado en los primeros momentos, del embarazo mismo. Se ha demostrado, por ejemplo, que infecciones en el embarazo, en algunas partes del mundo, aumenta la posibilidad de esquizofrenia. El problema psicológico está más bien ya cuando se tiene la enfermedad, y es que tener esta enfermedad genera gran malestar, hay una falta de herramientas para enfrentarla y para poder desarrollar nuevamente esa capacidad como de convivencia normal, esa capacidad de desarrollar las metas. Ahí es donde los factores psicológicos son fundamentales y donde la intervención entre un equipo que incluye un psicólogo también es importante y ayuda a una más pronta recuperación del paciente, sin Bien, duda. antes de hacer una pausa institucional, la primera de este programa, lleguemos a una conclusión con con esta siguiente pregunta, y es retomando lo que usted acaba de decir, considerando entonces que es un elemento biológico, que hay un desequilibrio bioquímico, pues tratamiento tiene, es decir, hay medicamentos, debe ser tratado con medicamentos, solo terapia no funciona. Es correcto. Nosotros pensamos que el tratamiento integral no debe ser solo medicamentos, pero es la columna vertebral, es como el pilar fundamental en la gran mayoría de casos para una pronta recuperación. Ahora, también sabemos que no es suficiente y que las necesidades de tanto los pacientes como las familias van mucho más allá de eso. Y por eso la intervención de un equipo es lo ideal, en que incluya, muchas veces podemos incluir terapia ocupacional, trabajo social, psicología, la misma medicina general para vigilar otros aspectos de la
de la condición del paciente como persona, pueden ayudar a que la enfermedad tenga un mejor pronóstico, a que la persona logre recuperarse mucho mejor. Bien, hagamos entonces una primera pausa institucional. Recuerden que pueden participar. 441-2100, esa es la línea telefónica, también en redes sociales. En segundo regresamos con el doctor Rangel para que lo llamen, le pregunten. Ya volvemos. Somos la institución social y humanitaria más grande, ejemplo y orgullo de Colombia. Siempre presente cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos, uniformados de naranja. Somos líderes, somos voluntarios. Somos la Defensa Civil Colombiana. Listos, en paz o emergencia. Medellín tiene un sueño olímpico y tú podrás ser parte de este sueño. Si tienes entre 10 y 14 años, perteneces a una institución educativa pública o privada de Medellín y tienes pasaporte vigente, podrás viajar a Suiza para saber si nuestra ciudad será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. En www.concursomedellin2018.com encontrarás un video en el que verás cómo participar en este entretenido concurso. Regístrate y empieza a jugar. Pondremos a prueba tus conocimientos sobre Medellín, la convivencia y el deporte. Puedes participar todos los días del 21 de mayo al 10 de junio. El niño y la niña que acumulen un mayor puntaje al finalizar el concurso serán los ganadores y viajarán a Suiza con un adulto. Vamos a jugar por este sueño. Viaja a Suiza con Medellín 2018. Hola, soy Juan Sebastián Gómez, fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyo a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Juventud. Ser artista en una sociedad tradicional como la nuestra no es fácil, más aún cuando la mayoría de los colombianos no la considera una profesión como cualquier otra. Y aunque el arte ha presentado grandes movimientos y artistas en el mundo, en nuestro territorio todavía se considera un hobby. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Son espacios que estaban desperdiciados, son espacios absolutamente necesitados por las comunidades. Era un lugar donde no entramos nosotros, un respiro muy grande al barrio, porque pues ya los pelados no tienen que ir a buscar, por ejemplo, a otros parques, ya que iban a tener un parque donde recrearse, donde compartir. Esa articulación entre los imaginarios que tenía la comunidad en su plan de desarrollo local y lo que hoy se va a hacer en este escenario. Estamos en Medellín Ciudad Saludable hablando hoy de esquizofrenia, de esta enfermedad mental. Les decía que el doctor Rangel es de Bucaramanga, pues cuando quieran recordar temas, como seguramente lo hará el doctor Rangel o la familia del doctor Rangel, si quieren ver el programa, de pronto no están viéndolo en este momento, simplemente vayan a YouTube, www.youtube.com, y en la barra de búsqueda digital Medellín Ciudad Saludable, y ahí se cargan los programas, están por fecha y también por temas: hábitos en la infancia, del 18 de abril de 2013, Ciudad Saludable por su calidad de agua, del 27 de febrero de 2013, en fin, ahí encontrarán todos los programas. Normalmente a final de mes o comenzando el mes siguiente montamos el del mes anterior para que ustedes tengan la oportunidad de recordar todos estos temas. Saludemos a Wilson Giraldo, que está en el barrio Buenos Aires. Wilson, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Medellín Ciudad Saludable. Está el doctor Rangel escuchándolo. Ajá. Su pregunta, Wilson. Sí, la pregunta es cómo puede pues el Instituto como ISBMED ayudar, por ejemplo, en este barrio que no hay pues zonas deportivas. Escúcheme, ¿el qué? ¿El ISBMED? Sí, ¿dónde me... ¿Aló? Ya, Wilson. No, lo que pasa es que estamos hablando aquí de esquizofrenia y ese asunto, pues le pido un favor, marque la línea única de atención a la ciudadanía, que es el 44-44-144, que lo comuniquen con el ISBMED y por allá seguramente le darán respuesta de cómo mejorar los espacios públicos
y este asunto por el que usted quiere consultar. Yo convoco a los televidentes que nos están viendo para que preguntemos del tema que estamos desarrollando hoy, la esquizofrenia. Está con nosotros el doctor Andrés Rangel, que es médico psiquiatra, pues ese es el tema del día. Podrían preguntarle de otras enfermedades mentales, pero los convocamos a participar con el tema del día, que es la esquizofrenia. 441-2100. Doctor Rangel, estábamos conversando en la pausa institucional del consumo de sustancias psicoactivas y si eso tiene que ver o no con la posibilidad de que se presente la esquizofrenia en una persona o si desata comportamientos de ese tipo. Bueno, sin duda, Felipe, yo voy a retomar algo que usted dijo al principio y es que la salud mental también incluye términos de prevención y uno de los aspectos que preocupa mucho en la actualidad es el consumo de drogas. No solamente por lo que la gente ve al día a día, que es obviamente pérdida de sus actividades, la gente se desmotiva por estar consumiendo, pueden haber incluso conductas de delitos por estar consumiendo, sino también por el tema de que el consumir drogas aumenta indudablemente la posibilidad de sufrir enfermedad mental, entre eso la esquizofrenia. Y aquí un ejemplo muy común para nosotros en consulta es el joven en su apenas adolescencia o adultez joven, que empieza a consumir marihuana, especialmente, a altas cantidades, diario, cada 2 días, y que en el término de 6 meses, 1 año, empieza a tener síntomas de esquizofrenia. Y después vemos que, evidentemente, quedan permanentemente con la esquizofrenia. Es decir, que podríamos asegurar que en ese caso la marihuana influyó. Y eso se ha investigado no solamente lo que uno ve en la consulta, Felipe, sino en el mundo. Eso se tiene como una realidad y como un aspecto para prevenir si queremos disminuir la cantidad de enfermedad mental y entre esas esquizofrenia. ¿Pero es por el daño neuronal que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas? Es la creencia que tenemos. No se puede saber con exactitud porque es muy complejo, pero lo que pensamos es que el impacto en el cerebro que genera drogas como la marihuana o la cocaína pueden producir esquizofrenia. Incluso un consumidor habitual que digamos no tiene la enfermedad, si consume dosis altas, puede percibir síntomas como de esquizofrenia y también hemos visto muchos pacientes que hacen síntomas como esquizofrenia, dejan la marihuana y afortunadamente se recuperan. Sin embargo, no son todos los casos, muchos siguen con la enfermedad. Vamos al corregimiento Santa Elena. Álvaro Vallejo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias. Una preguntita para el doctor. Tengo una hermana en Cali, yo estoy llamando de aquí de Santa Elena, pero tengo una hermana en Cali que la están tratando por esquizofrenia, pero ella nos cuenta a nosotros como hermanos que ella no ve ni oye voces, ella sencillamente lo que mantiene es en estados como de angustia, de zozobra, como de sufrimiento, como llora mucho y ella nunca nos dice pues que ve cosas o que alguien le habla o que entonces la pregunta para mí, para el doctor, es que ella pues está como dentro de la esquizofrenia o no o se puede dudar en algo. Perfecto, don Álvaro, muchas gracias por su llamada desde Santa Elena, doctor Rangel. Bueno, la pregunta de don Álvaro es una excelente pregunta, porque como dije en un principio, Felipe, aunque la mayoría de los pacientes sienten estos síntomas, no todos los pacientes los perciben. No conozco el caso pues, de la hermana de don Álvaro, pero es posible que el psiquiatra haya visto otras manifestaciones como lo son, por ejemplo, la incapacidad del cuidado de sí mismo, un abandono específicamente B1, o unas conductas desorganizadas. Por ejemplo, algunos pacientes pueden hacer cosas que no le podemos dar una explicación, como por ejemplo recolectar basura, que es algo muy, muy extraño, o evitar salir de su habitación por periodos largos de tiempo como semanas o meses. Muchas veces, sin tener entonces las alucinaciones, pero teniendo este otro grupo de síntomas que llamamos desorganizados o deficitarios, la persona podría tener también esquizofrenia. Ahí yo invitaría a don Álvaro a acercarse al médico. Para nosotros, en psiquiatría, la colaboración entre la familia y el paciente es fundamental para llegar a un mejor estado de salud de la persona, porque uno de los aspectos que más queremos combatir en el tratamiento de la esquizofrenia es la desinformación, ¿cierto? A veces nosotros sabemos que las familias se enfrentan con mucho temor a lo que está pasando
y puede generar confusión, puede generar dudas y a veces puede generar obstáculos para lograr un tratamiento adecuado. De ahí que la invitación principal a don Álvaro es acercarse al médico psiquiatra de la hermana. Yo estoy seguro que en general los médicos están muy abiertos a recibir a las familias e informarse un poco más del caso de esta paciente. La participación de Álvaro me genera además una inquietud, pero antes quiero recordar, porque está apareciendo en pantalla, la línea amiga de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud, que es una línea que sirve con profesionales que están ahí pendientes, atendiendo durante muchas horas al día para orientar precisamente en estos temas. Hoy aquí estamos generando este espacio hasta las 4 de la tarde para que el doctor Rangel los oriente, pero cuando pase este programa y tengan una inquietud con este tema, alguna situación familiar, de drogadicción, salud familiar, salud sexual y reproductiva, marquen la línea amiga 444-4448 para obtener orientación en ese sentido. Lo que me hace pensar la pregunta que hace don Álvaro desde Santa Elena es, usted nos dijo que se estudia en este momento si la esquizofrenia es una o si son diferentes, pero los estadios, es decir, hay estadios, hay procesos, hay fases leves a llegar a una etapa crítica, grave, que pudiera incluir esos signos, esos síntomas de los que habló don Álvaro. Sí, bueno, Felipe, está con unas preguntas muy buenas. Precisamente uno de los temas que más se investiga hoy en día es poder determinar si momentos antes de tener los primeros síntomas se puede detectar o no que una persona va a padecer la esquizofrenia. Y en eso se ha adelantado mucho. En la nueva clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, precisamente se va a incluir un diagnóstico de investigación para profundizar más, que es aquellas personas en alto riesgo de desarrollar como psicosis o esquizofrenia. ¿Qué se piensa? Que una persona antes de tener los primeros síntomas muy claros puede tener otros síntomas leves, como cuáles, como una apatía social, como un abandono por sus actividades cotidianas, como un aislamiento. Muchas veces se puede confundir con depresión y no recibir un tratamiento en ese momento, pero con el paso del tiempo vemos que ya desarrollan la enfermedad por completo. Algo importante, Felipe, es que, y respondiendo un poco también a la duda de don Álvaro, el diagnóstico de esquizofrenia a veces también toma un tiempo en hacerse, porque los síntomas, como hemos podido hablar, son muy complejos y a veces son indetectables hasta que la persona los manifiesta o hasta que uno los hace visibles. Entonces sí hemos tenido pacientes que han pasado con otros diagnósticos por un tiempo antes de tener claridad de que lo que tenían era una esquizofrenia. Vamos al sur de la región del Valle de la Aburrá, el municipio de Itagüí, donde está Carlos Pavón. Hola, Carlos. Se nos fue Carlos. Carlos, si desea llamar para hacer su pregunta, repita por favor la llamada 441-2100, o si usted también tiene inquietud, tiene un comentario, marque esa línea 441-2100. También está saliendo en pantalla una recomendación, que es la recomendación de este portal, de esta página. Es la página de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias. No sé si el doctor Rangel conoce este portal y nos puede hablar un poquito de él. La dirección que está apareciendo otra vez en pantalla es www.acpef.com. acpef.com. ¿Conoce, doctor Rangel, esta página? ¿Qué tan buena es este portal? Bueno, sí tengo información sobre la página, pero un aspecto fundamental de este tipo de asociaciones, como la Colombiana de Personas con Esquizofrenia, es empezar a recalcar el hecho de que ellos son las personas que padecen la esquizofrenia son mucho más que su enfermedad. Son personas con talentos, hay personas que son profesionales, artistas, son personas que también tienen necesidades y que el hecho de que las familias y las asociaciones de pacientes surjan y se unan es fundamental también para lograr una rehabilitación también vocacional, que es importante en el tratamiento. Insisto con eso porque el portal, incluso hay una de las noticias o de los componentes que nos trae es un planteamiento, la esquizofrenia, un trastorno mental que sí tiene tratamiento. Tiene tratamiento, uno puede recuperarse completamente, es alta la posibilidad de volver a la esquizofrenia. Bueno, una de las preguntas más frecuentes en la consulta es si la enfermedad tiene cura. Nosotros somos muy cuidadosos al responder esto, porque cura es muy diferente para cada uno. Cura puede ser para usted, Felipe, no tener los síntomas, o cura puede ser no tomar medicamentos. Digamos que hoy en día, con un buen tratamiento, una persona puede dejar de sentir los síntomas de la esquizofrenia, pero sí requiere continuar ese tratamiento. Es importante porque el riesgo de recaer es alto y además es impredecible. ¿Qué quiere decir eso? Yo no podría saber como médico esa persona que suspende el tratamiento cuándo va a recaer, pero sé que cuando recaiga va a ser igual o más duro que las veces anteriores.
Saludemos a Diana Gómez en Belén. Hola Diana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿usted cómo está? Felicitarlos por el programa. Una pregunta para el doctor. Bien pueda. Doctor, en este fin de semana una amiga en Buenos Aires perdió su hijo de 40 años con esquizofrenia, se perdió y ya gracias a Dios lo encontraron y todo se debe a que le cambiaron el medicamento en la EPS, no le están dando el medicamento adecuado. Ellos ya lo habían diagnosticado, pero igual el problema continúa y está pues como otra vez desequilibrado. ¿Usted me podría dar alguna orientación ella qué puede hacer o cómo se puede manejar esta situación? Claro, es una pregunta importante. Uno de los aspectos que son claves, fundamentales, es saber en qué momento asistir a los servicios de urgencias. Cuando vemos que la persona, nuestro familiar, que tiene la esquizofrenia, empieza a presentar nuevamente comportamientos extraños que nos recuerdan las crisis que han tenido antes o que nos hacen pensar que esté en una nueva crisis, hay que acudir a los servicios de urgencias de su sistema de salud. Puede ser por su EPS o puede ser en instituciones como el Hospital Mental de Antioquia, que siempre está 24 horas funcionando para atender esas necesidades. Con el caso de su amiga, es importante lo que ella nos dice. Nosotros somos muy celosos de hacer cambios, pocos cambios en los medicamentos. Cuando un paciente ha encontrado un tratamiento que le hace beneficio, un tipo específico de lo que llamamos antipsicóticos, que hay muchos afortunadamente, cuando el paciente logra ese equilibrio es fundamental que se sostenga esa terapia. A veces por tentación, por recomendaciones o por problemas administrativos, como lo deja en claro Diana, pueden haber cambios y esos cambios pueden ser perjudiciales, es cierto, pueden desencadenar una nueva crisis, pueden desencadenar una nueva hospitalización, que es lo que más queremos evitar en términos general. Entonces, sin duda, la invito para que consulte por el servicio de urgencias de la EPS o de la entidad de salud que atiende a su amiga o al servicio del Hospital Mental de Antioquia, que seguramente le van a poder resolver esta situación tan difícil. Y está la línea amiga, recuerden que está siempre al servicio no solo de los medellinenses, sino de los antioqueños, 444-4448. Ileana Torres en Belén, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Por supuesto. Yo soy paciente bipolar diagnosticada hace más de un año. Esta es la hora que no acepto el diagnóstico porque creo que yo no tengo esa condición, enfermedad, como se llame. ¿Hay algún examen de sangre o en el caso de las mujeres un examen hormonal? Algún tipo de examen como que le ayudan a dar un diagnóstico para saber si es paciente bipolar, esquizofrénico, algo así, no sé. Esa es mi pregunta. Buen punto, Liliana, porque además nos ayuda a insistir con el tema de cómo se hace un diagnóstico correcto para esta enfermedad y para diferenciarla, porque hay síntomas y signos muy similares. Sí, la pregunta de Liliana es excelente. Toca dos temas fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la conciencia. Eso lo vivimos a diario, incluso sin hablar de enfermedad mental. Para uno como persona es difícil a veces percibir las cosas correctas o incorrectas que uno hace o los problemas que uno pueda tener. Pues esto también pasa en enfermedades como la enfermedad bipolar o la esquizofrenia, en la que a pesar de que yo pueda haber estado hospitalizado o que los médicos me hablan de una enfermedad, para mí sea difícil sentirlo. Ahí el primer consejo es un diálogo franco con el médico. Yo quiero insistir en que para nosotros un diagnóstico no es una camisa de fuerza, es una orientación. Lo que nos permite como médico psiquiatra es tomar las mejores decisiones para ayudar a ese paciente. Pero el diálogo permite también que la persona conozca en realidad lo que puede y no es la enfermedad, porque también a veces los pacientes empiezan a creer cosas que no son enfermedad como si lo fueran, caso contrario a lo que le pasa a Liliana. Ahora, sobre el segundo tema, bueno, en psiquiatría no tenemos exámenes en realidad para nada, ¿sí? En eso somos diferentes al resto de las áreas de la medicina. Nos basamos en la observación juiciosa y en el diálogo con el paciente y con la familia. También nos basamos cuando digo observación, no solamente es lo que nos cuentan, sino cómo actúan, cómo cuentan lo que cuentan, es decir, la forma como piensan, la forma como dicen las cosas. Miramos el estado de ánimo de las personas, eso existen técnicas para evaluarlo, no es una situación tampoco sencilla, hay que tener como una experiencia para poderlo detectar y en base a eso es que construimos los diagnósticos. Por eso también había ahorita nombrado Felipe que en varias ocasiones hacer un diagnóstico puede tomar un tiempo.
muchas veces uno deja pasar 2, 3 consultas antes o más, incluso antes de poder decirle a la persona con certeza cuál es el padecimiento que tiene. En ese proceso de elaborar un diagnóstico del paciente es importante escuchar las familias, se consultan las familias, los grupos sociales de la persona, ¿o no? Claro, es fundamental. Yo no voy a dar un porcentaje porque sería difícil darlo, pero para mí es la mitad del trabajo. ¿En qué sentido? En que ellos son quienes conocen a su familiar. Cuando a mí un paciente me habla, por ejemplo, habíamos dicho ideas extrañas, entonces me dicen, no, resulta que mi mamá todas las noches va a mi cama y me visita. Pues yo necesito saber cuál es la condición de la familia, que ellos me cuenten qué tan real es eso, qué tan posible, y que me confirmen también si esa situación se repite o no se repite, desde hace cuánto tiempo. La familia sin duda es como nuestro termómetro para saber qué está sucediendo. Me adelanto con esa pregunta porque vamos a hacer ya una pausa institucional y al regreso, además de prevención, quiero saber qué tan importante es en el tratamiento el acompañamiento familiar y social a estos pacientes. Además, Naudín en Twitter tiene una pregunta, le pido el favor a @NDZuleta, Naudín, que nos espere un momentico, luego de la pausa le resolvemos la inquietud y yo creo que es el momento para ir a esta pausa de recapitular en el tema, qué es la esquizofrenia, qué se entiende por ella, cómo lo ve la Organización Mundial de la Salud. Veamos. La esquizofrenia es un trastorno mental que le dificulta a la persona que la padece establecer diferencias entre lo que es real e irreal, tener respuestas emocionales normales y pensar de manera clara. La enfermedad, que comienza por lo general entre los 15 y 45 años, no tiene una causa concreta, pero expertos en salud mental afirman que los genes y la química cerebral juegan un papel importante en su desarrollo. Determinar si una persona padece de esquizofrenia no es sencillo, ya que la mayoría de los síntomas, a diferencia de muchas enfermedades, son subjetivos. Es decir, que dependen de lo que el paciente refiera. Sin embargo, existen manifestaciones frecuentes en las personas que padecen esta enfermedad, como un cambio en la forma de actuar, aislamiento y alucinaciones. Estas señales pueden dividirse en positivas y negativas según el tipo de actividad que sea, siendo la primera para aquellas conductas que el esquizofrénico presenta, pero que las demás personas no, como delirio y los síntomas negativos utilizados para definir aquellos comportamientos que el paciente deja de realizar, como pensar con fluidez y lógica. Generalmente, un paciente que presenta estas manifestaciones tendrá temor de expresar lo que siente, ya que no puede explicar lo que está sucediendo. Por esta razón, es muy importante que tanto familiares y amigos estén pendientes de cualquier cambio en el comportamiento de la persona. Si es usted el que lo está presentando, no sienta temor de decir lo que está sucediendo. Acudir al especialista a tiempo le permitirá ser diagnosticado correctamente e iniciar un tratamiento que le permitirá mejorar su calidad de vida. Soy Carolina Colorado y apoyo la candidatura a los Juegos Olímpicos Juveniles Medellín 2018. Mañanas con Vos es el magazine de Telemedellín que los acompaña a despertar de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Aquí usted podrá encontrar mucha variedad de noticias, información del clima, asana yoga, invitados, música, tenemos de todo. Participe con nosotros en directo a través de nuestras redes sociales o de nuestra línea telefónica 441-2100. Y todo porque en Telemedellín, aquí te ves. Ser artista en una sociedad tradicional como la nuestra no es fácil, más aún cuando la mayoría de los colombianos no la considera una profesión como cualquier otra.
Y aunque el arte ha presentado grandes movimientos y artistas en el mundo, en nuestro territorio todavía se considera un hobby. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Esta conversación, doctor Rangel, se ha ido rapidito. No quedan sino 9 minutos, pero vamos a aprovecharlos porque tenemos pregunta en Twitter, llamada telefónica y por lo menos 3 temas importantes que resolver. Primero en Twitter, Naudín, que les decía ahorita, tiene pregunta. ¿Es lo mismo esquizofrénico que neurótico o en qué se diferencia? Bueno, no, definitivamente no son lo mismo. El término neurótico hoy en día no lo usamos mucho en psiquiatría, es más un término psicológico que habla como de una forma de comportarse, de un temperamento, de una forma de afrontar los problemas, muy imponentes, muy psicorrígidos en muchos aspectos, muy irritables, pero esto es una forma de ser como lo percibimos. La esquizofrenia, como he comentado y como hablamos al principio, Felipe, es una condición un poco más médica, por eso la clasificamos más como un trastorno mental. Sí, por eso le damos un énfasis en cómo lo sería otra enfermedad de la medicina, como sería sufrir del corazón, sufrir de diabetes o sufrir de la presión arterial. Livia Gómez está en Niquía. Niquía es uno de los barrios grandes de Bello. Livia, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas. Vea, doctor, yo tengo una hermana, tiene 67 años. Ella desde los 16 años ha tenido muchas crisis de depresión. Hace 14 años estuvo hospitalizada por una esquizofrenia. De eso no le ha vuelto a dar, pero le dan muchos episodios de depresión. En estos momentos está que ella no le provoca a toda hora estar en la cama ya no le provoca hacer nada. Y ella solo toma fluoxetina. Y ella dice que no consulta donde el psiquiatra porque que ella que con eso ella se alivia. Entonces la pregunta sería que, ¿será que a ella le hace falta otro medicamento o qué, doctor? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero que voy a decir, Felipe, es que pues, la situación en la que están pasando es una situación muy dura. Tener a un familiar en crisis altera a toda la familia y yo noto en ella mucha preocupación. Entonces vamos a dar como unas pautas fundamentales. A veces pensamos que el primer punto de atención debe ser el psiquiatra, pero los médicos generales están en capacidad de ayudarnos a resolver muchas de las dificultades y a darnos también una remisión oportuna y adecuada a los servicios de especialidad. Entonces, lo primero es, si ella se niega a consultar con un psiquiatra, podemos convencerla de consultar con su médico de confianza, que él seguro la puede orientar mucho mejor y la puede ayudar a dirigir un tratamiento. Ahora, con respecto al tratamiento médico, cada paciente tiene un tratamiento especial. La fluoxetina es un excelente tratamiento. Si ustedes perciben, o por lo que ustedes conocen a su hermana, sigue presentando síntomas de depresión o presenta algún comportamiento extraño, sin duda hay que insistir. Como dijimos con Liliana, la televidente que anterior, nos llamó sí, previamente, a veces las personas no son conscientes de que tienen un problema, pero sí escuchan, y escuchan a su familia, y escuchan a las personas con las que tienen más confianza. Aprovechemos esa confianza para, como podríamos aconsejar a cualquier persona sobre cualquier otro aspecto, para aconsejarla de pedir ayuda. Entre más tiempo pase, y eso es una preocupación que tenemos, Felipe, entre más tiempo pase, más nos preocupa de que la situación se agrave. Si dejamos dar tiempo a las cosas, puede volverse resistente al tratamiento, puede convertirse en una hospitalización que nosotros en general preferimos no hospitalizar, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante, para que vamos a ese tema y a propósito de esta respuesta y de esa pregunta, es ese acompañamiento familiar y que esos círculos sociales cercanos al paciente con esquizofrenia estén ahí? ¿Y qué trabajo deben cumplir? Vea, Felipe, una de las cosas buenas de nuestra sociedad es el acompañamiento familiar. Nosotros vivimos en una sociedad donde la familia, por regla general, está muy pendiente los unos de los otros. Eso colabora mucho, es fundamental. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, son termómetros, pero además también son el impulso que hace falta para que la persona en muchas oportunidades salga adelante de una condición mental, como lo es la depresión, como lo es la enfermedad bipolar o como lo es la esquizofrenia.
Precisamente nosotros en la Universidad de Antioquia hemos estado muy interesados en el tema de investigación de la educación con respecto a la enfermedad mental y tenemos varias investigaciones. Una de esas en torno a la esquizofrenia, se llama Psicoeducación en Esquizofrenia. Tenemos un correo donde quienes quieran saber más información nos pueden consultar, que es investigacionpsicoedu@gmail.com, donde podemos responder sus preguntas o podemos invitarlos a que hagan parte de la investigación. Pero la idea fundamental de esta investigación es que sí sabemos que entre más información tenga la familia y tenga el paciente de su enfermedad, es posible que la misma enfermedad vaya mejor. Incluso más allá que los medicamentos, porque uno dice, bueno, pero si se toma el medicamento es suficiente. No, que la familia esté informada, que la familia acompañe con claridad, que conozca qué debe hacer en caso de una situación de descompensación o crisis, que sepa además lo que es y lo que no es una enfermedad como la esquizofrenia, pueden ayudar a que la recuperación sea mucho más efectiva, sea mucho más duradera y que la persona alcance sus metas, que para nosotros, vuelvo y repito, Felipe, es importante que las personas vuelvan a desarrollar lo cotidiano de su vida, el estudio, el trabajo, sus relaciones de pareja, entre otras cosas. Recuperar la cotidianidad. ¿Hay fases o estadios de la enfermedad, doctor Rangel, que requieran de hospitalización, que ya es algo que no se puede hacer en casa, la familia, sino que implique varias semanas de hospitalización? Sí, Felipe, sobre todo en las crisis. La esquizofrenia tiene como dos momentos en general. Un momento de crisis donde la persona tiene estos síntomas que tanto hemos repetido, de alucinaciones, delirios, comportamientos extraños. Algún televidente habló de irritable, por ejemplo, eso también sucede. Y a veces, aunque no es la regla general, incluso violentos. En esa situación de crisis donde sospechamos que la persona pueda estar en riesgo de salud, ¿cierto? Porque puede peligrar su vida o la de un ser querido, es cuando indicamos la hospitalización. A diferencia de lo que la gente se imagina, lo ideal es no hospitalizar, ¿cierto? Pero si la situación lo requiere, porque hay que iniciar un tratamiento nuevo o porque la situación se salió de las manos, hay que hacerlo. Y puede durar desde pocos días hasta incluso varias semanas, como lo has dicho. Aprovechemos estos segundos finales, doctor Rangel, para hablar de prevención. ¿Es posible prevenir la esquizofrenia? ¿Cómo? Vea, Felipe, en eso estamos, como diríamos, en pañales. Yo no sé si sea un término muy usado acá, pero en general no hay como un tratamiento preventivo o una estrategia de prevención que ya esté establecida. Lo que sí sabemos, y esto puede sonar a repetición, es que los hábitos de vida saludables son fundamentales. Hablamos de las drogas. Precisamente evitar el uso de marihuana puede ser tan importante como para llegar a evitar una esquizofrenia. O evitar, por ejemplo, hábitos como la cocaína o otras drogas más severas, ¿cierto? Entonces, el sentido común indicaría acá que si tengo un hábito de vida más saludable, que si evito el uso de drogas, tengo menos riesgo. No quiere decir que si no lo hago, estoy ya exento, pero tengo menos riesgo. Y en eso, ojalá empecemos desde lo social, desde lo político, a hacer fuerza en el área de la prevención. En más fuerza, pues, aunque se vienen haciendo grandes esfuerzos. Y hay una nueva ley de salud mental que se acabó de emitir este año, que hace mucho énfasis precisamente en promoción y prevención, y que es lo que en psiquiatría en realidad queremos, que se logre prevenir más. Doctor Rangel, en la parte final aprovechemos para recordar línea telefónica, el correo de la investigación de ustedes, el portal. Empiezo yo con la línea amiga de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Salud, 444-4448. Esa es la línea amiga. Aquí les insistimos y les seguiremos insistiendo que ese número hay que tenerlo por ahí a la mano, porque lo podemos utilizar en casa, porque se lo podemos recomendar a un vecino o a un familiar. 444-4448, línea amiga de la Secretaría de Salud para salud sexual y reproductiva, salud mental, farmacodependencia, la guía que ustedes requieren en un momento determinado está allí. Sigamos con el correo de la investigación que hacen ustedes en la Universidad de Antioquia con la clínica Sameín. Sí, esa investigación psicoedu con la P, es una costumbre para nosotros en la salud mental escribir con P, psicología, psiquiatría. edu@gmail.com. El correo está ahí, precisamente. Ahí está, ahí lo veo en pantalla. Es perfecto. ¿Tienen algún número telefónico, doctor Rangel? No, pues atendemos en el teléfono de la Facultad de Medicina, que es el 219-6014. Ahí en la oficina de la doctora Jenny García, que es la directora general de la investigación en esquizofrenia. A ver si lo cogí. 219-6014. 6014. 219-6014. Y el portal que le recomendamos hace un ratico, el de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias, www.acpes.org.
acpef.com. Se lo repito, www, está en pantalla, .acpef.com. Doctor Rangel, muchas gracias por acompañarnos y ha sido muy, muy grata y muy ilustrativa esta conversación que esperamos le haya servido mucho a los televidentes. Muy amable. No, gracias, Felipe. Bueno, mañana vamos a hablar aquí en Medellín Ciudad Saludable de la varicela en los menores. Cómo es la enfermedad, cómo se diagnostica, si hay prevención o no, cómo es el tratamiento. De eso hablamos mañana jueves aquí en Medellín Ciudad Saludable y eso será a las 11 de la mañana, de 11 a 12 del mediodía, cuando estará la doctora Beatriz Burgos también atendiendo las consultas en el 441-2100. Les agradecemos la compañía y entonces los esperamos mañana. Un feliz día, una feliz tarde ya para todos. Chao. Medellín tiene un sueño olímpico y tú podrás ser parte de este sueño. Si tienes entre 10 y 14 años, perteneces a una institución educativa pública o privada de Medellín y tienes pasaporte vigente, podrás viajar a Suiza para saber si nuestra ciudad será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. En www.concursomedellin2018.com encontrarás un video en el que verás cómo participar en este entretenido concurso. Regístrate y empieza a jugar.